En esta clase estaremos viendo la importancia de los opening titles, ¿ok? Las escenas de introducción. No es solamente que veamos los logos de la compañía o que veamos quién la produce o quién la dirige o quién la actúa, ¿no? No es tan simple como eso. Desde que realmente desde que se inicia el cine, el título era una cuestión de arte, ¿no? Inclusive, o sea, era algo como impresionantemente dedicado, ¿no? No solamente era escoger cualquier letra y ponérsela, ¿no? Incluso, por ejemplo, si mencionamos ahorita la película de King Kong, la primera, creo que, bueno, no, creo que muchos van a tener como una referencia muy clara de cómo es el diseño del título, ¿no? Voy a abrir el diseño original. ¿Dónde está? Es así, no recuerdo cómo ¿No era. la recuerdas? Es muy clásica. Los títulos así que más recuerdo, los dos de películas mudas que recuerdo y se me han quedado mucho, son los del gabinete del doctor Caligari, Sí, claro. Super Economistas y Sí, Metrópolis, Art Deco. Metrópolis, claro. Sí, el tipo de título, ¿no? Sí, Como súper delineado, como rayos, un poco, ¿no? Que te sí, lleva, de hecho, a la película, ¿no? Son una especie de, como de electricidad, por así decirlo. mantiene el ambiente. Exactamente, aquí lo tengo. Pero hablando específicamente, sí, todas estas películas clásicas sabían que la importancia del título era también un momento cinematográfico. Al final del día, no es algo que puedes descuidar, eh, no es algo que ni siquiera convenga descuidar en ese sentido, ¿no? Entonces, no es escoger cualquier cosa, no es ponerle cualquier cosa y ya. Los títulos cumplen una función bastante importante, ¿no? En sí, que es que pueden ser varias, ¿no? Justamente hoy estaremos viendo un par de ejemplos de cuáles son las funciones que a veces cumplen los títulos, ¿ok? De hecho, creo que justamente por aquí también tengo como ejemplo como los títulos del doctor Caligari, Ah, justamente sí, sí, esos. este que es uno de los primeros, pues sí, de los primeros diseños de título, ¿no? Antes, pues obviamente, por ejemplo, las películas de Chaplin eran solamente cartones, ¿no? Mm, Que decían un nombre, a veces inclusive en otros casos decían eh, cuando inicia la tecnología Technicolor, pues era como ponerlo en los títulos, ¿no? Entonces el Technicolor se vuelve como una cosa muy importante en los títulos de los años 40 y 50, ¿no? Incluso sí, Tarantino lo recupera a últimas fechas en algunas de sus películas, ¿no? Esta tecnología Technicolor. Entonces realmente hay mucho detrás de los openings, hay muchísima, no es, les digo, no, no es algo menor, no es algo sencillo, no es algo que debamos dejar alejado de la edición, va junto con pegado. A lo mejor a nosotros no nos toca diseñar el título, ¿no? Pero sí nos toca hacer ciertas partes con él, ¿no? Justo estaremos viendo eh, 5 diferentes funciones que cumplen los opening titles, ¿ok? Así que bueno, estoy grabando la clase, así que vamos a empezar. Si no, eh, una de las primeras funciones que puede cumplir digamos, el opening title, por supuesto, es decirnos el nombre de la película, ¿ok? Pero también puede tener ciertos elementos como presentar a los personajes, ¿ok? Eso es algo que vemos, por supuesto, en películas de Wes Anderson,
en donde cada gráfico, cada detalle, cada estampa tiene muchísimos detalles, ¿no? Y justo en una de sus películas, The Royal Tenenbaums, logra mezclar los títulos con la presentación de los personajes. ¿Okay? Vemos unos segundos de cada uno de los miembros de la familia Tenenbaums, contextualizados, nos da características del personaje, nos los está presentando literalmente desde los títulos. ¿Okay? Vamos a ver este ejemplo. Por eso no es nada menor, por eso no es nada sencillo, porque realmente sí llevan en algunos momentos elementos cinematográficos, ¿no? Los títulos. Un segundito. Esta es otra. Justo empezar con la que no tengo abierta. Y por supuesto, ¿no? ¿Qué tipografía vamos a utilizar, ¿no? Tipografías de la época, como ahorita que vimos el ejemplo del Dr. Caligari o de King Kong, ¿no? Son tipografías que van a representar muchísimo su época, ¿no? Pienso que también podemos también generar cosas parecidas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, el opening de Fight Club. El opening, por supuesto, uno de los openings más importantes en la historia son los de James Bond. Son, no son más que pequeñas piezas en movimiento de lo que vamos a ver en sí en la película, ¿no? Entonces es de las películas que más cuida los opening titles, la canción, quién va a cantar la canción. No, o sea, es realmente meternos en los openings de James Bond es un universo aparte, ¿no? Ahorita estaremos viendo justamente un ejemplo, pero vamos a ver de los Royal Tenenbaums, cómo funciona, qué es lo que busca, y es uno de los primeros objetivos, lo estaremos viendo, de los titles en presentar a los personajes, ¿no? Si hay diferentes personajes, o si hay un villano, o si hay un personaje clave, lo podemos presentar de esta manera. Entonces, vamos a verlo. Okay, es muy importante en este sentido de la película escoger esta tipografía en particular, ver a los personajes en su contexto, ¿no? Como si estuvieran mirándose en un espejo, ¿no? Es un poco la intención. Y pues bueno, es uno de las funciones que cumple en sí las opening titles, ¿no? Presentarnos en este caso, a la familia de personajes que vamos a estar viendo, ¿ok?
La tipografía en este caso es muy sencilla, muy realmente lo que más va a importar en este caso es ver a los personajes, ¿no? Y por supuesto el nombre otra de las cosas es el nombre de cada actor que va a interpretar ese personaje, ¿no? Es algo como que muy importante para el director en ese sentido. Otro ejemplo, por supuesto, de opening title clásico son por supuesto, las de James Bond, que es de las primeras películas, ¿no? Que comienzan a meter elementos que vamos a ver más adelante en la película, pero comienzan a meterlos de manera gráfica o de manera hasta cierto grado también surrealista o con una estética muy particular, ¿no? Que funciona de muchas maneras. Vamos a ver el opening title de Casino Royale, ¿ok? Realmente podríamos hablar muchísimo de cada opening de James Bond y cómo, a qué nivel está diseñado y personalizado, eh, que justamente nos cuenta muchísimo de lo que vamos a ver en la película. Entonces vamos a ver este ejemplo de Casino Royale. A lo mejor no vieron la película o no recuerdan este title, pero se me haría muy difícil que la hayan visto y no recordaran lo bien hecho que está, ¿no? Entonces, vamos a verla y por supuesto, ¿no? Una cosa que caracteriza los titles de James Bond es este como círculo que diseña Saul Bass, en donde pues va cayendo sangre, ¿no? Y vemos a James Bond. Es una cosa completamente clásica de los titles. Vamos a ver este ejemplo.
En este segundo caso, pues de manera impresionante nos muestran como punto focal el tema de la película, el casino, el póker, todos los elementos están ambientados de acuerdo a este tema, ¿no? Que es el segundo objetivo del opening title, presentar algunas cuestiones del tema, ¿no? De lo que vamos a ver, eh, al personaje, que por supuesto en este caso pues, es el protagonista, ¿no? El que lleva la historia. Entonces, realmente, pues hay muchísimo arte, hay muchísimo que podemos desarrollar en un opening title. Podemos grabar un personaje en green screen, como en este caso, y jugar como con ciertos escenarios para mostrar de qué va a tratar la película. ¿Ok? Entonces, ese es como el segundo objetivo. Vamos a ver el tercer objetivo de un opening title, que es también mostrar cuál es el universo al que también nos van a meter, ¿no? En este caso, vamos a ver el opening de Zombieland, una de los mejores openings que hay en una película. Es increíble este opening. Eh, Justo porque desde el primer cuadro que vemos de la película nos mete en este universo de zombies, ¿no? Nos mete en... También tiene una parte en la que nos presenta que ya es un mundo post-apocalíptico. Digamos que en esos primeros minutos o segundos de los opening titles nos puede contar mucho acerca de la película sin que empiece la película en sí, ¿no? Por eso, en este caso de Zombieland, los títulos son sumamente efectivos, están combinados con ciertas escenas, los textos. eh, entonces logran algo increíble, ¿no? En la combinación de textos con imágenes. Entonces, vamos a verlo. Aquí es en cada uno de los openings la importancia de nuevo de la música, ¿no? Cómo la música nos va a meter en el concepto de la película en sí, ¿no? Y en este caso, como en Zombieland, no podemos decir, ay, pues que alguien más haga los opening titles. Literalmente son pequeñas secuencias, ¿no? De que ya es un mundo eh, dominado por los zombies y todo eso. Como la tipografía aquí está integrada completamente con la escena, ¿no? Y ya, les digo, o sea, en los primeros segundos ni siquiera estamos viendo a los actores principales, ni siquiera estamos viéndolos a ellos, pero nos mete completamente en el tema, ¿no? El universo
en el que vamos a estar viendo la historia en este sentido. Entonces, como primer objetivo, de nuevo repasando, los titles pueden presentar a los personajes. Como segundo objetivo, pueden presentar elementos de la película que vamos a estar viendo. Como tercer objetivo, nos pueden meter al universo específico en el que se desarrolla la película en sí, ¿ok? El cuarto objetivo que puede lograr un diseño de créditos es hablarnos cuál es el punto de vista de la historia también, ¿ok? En este caso, lo podemos ver perfectamente realizado en los opening titles de Taxi Driver, ¿ok? A lo mejor ustedes han visto la película, a lo mejor ustedes recuerdan perfectamente al personaje y todo esto, pero a lo mejor no recuerdan cómo empieza en sí los opening titles, ¿no? A lo mejor no la recuerdan tanto. Pero es tan importante ver eh, qué es lo que el director trata de mostrar en estas primeras escenas, ¿ok? Y por eso Taxi Driver es uno de los titles más importantes, porque lo que nos va a mostrar es el punto de vista, ¿ok? Nos va a mostrar encuadres de el personaje Robert De Niro viendo la ciudad a través de su taxi, una ciudad de Nueva York lluviosa, ¿ok? Como toda blureada, como toda deslavada. Entonces, desde ese punto de vista es en lo que vamos a ver, es en el que se va a desarrollar la historia, ¿ok? Entonces, por eso es, por supuesto, vemos algunos planos del taxi y todo eso. Entonces, no solamente nos presenta el personaje, nos presenta también el lugar en el que se va a desarrollar, ¿no? Que es Nueva York. Y la música, por supuesto, la elección de la música, ¿no? Y estamos viendo ejemplos muy diferentes, ¿no? A clásicos, contemporáneos, de terror y todo eso. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir con la música desde el inicio? ¿Ok? Vamos a ver entonces este ejemplo. Entonces, el jazz, la musiquita, el personaje en esta ciudad de noche, lloviendo, ¿no?
nos mete totalmente en la historia, ¿no? Son unos titles completamente cinematográficos, ¿no? Entonces, un buen director nunca va a descuidar este aspecto de su proyecto, ¿no? Es algo muy, muy importante que casi, si lo vemos realmente, es lo primero que vamos a ver de una película, ¿no? Ya que estamos sentados, ya que estamos en el cine, es lo primero que vamos a ver. Entonces, su importancia no es nada menor, ¿ok? En este sentido, del punto de vista, vamos a ver otra entrada que corresponde a Delicatessen, ¿ok? Es una entrada maravillosa donde vamos a ver justo también una gran combinación de todos los elementos que hemos estado viendo, ¿no? Nos mete en la atmósfera, nos dice el punto de vista, pero a la vez nos lo dice de una manera poco obvia, por así decirlo, ¿no? Si no han visto esta película, no han vivido, literalmente, así que es una de las mejores secuencias de opening title que, que se han hecho, ¿no? Está increíblemente bien realizada. Y cumple, justamente me gusta porque cumple con muchas de estas funciones de los openings. Así que vamos a verla. Entonces, como vemos, no es solamente poner, en este ejemplo maravilloso, no es solamente poner un texto en la pantalla y ya, ¿no? Y que cumpla su función de decirnos de que quién es el director o quién hizo el vestuario, todo esto, sino que podemos ir más allá, ¿no? Presentar, presentar los títulos de otra manera, ¿no? Es un ejemplo maravilloso cómo lo logra Delicatessen por medio de elementos de arte y pues mostrándonos un poco lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Esa es una función muy, muy importante acerca de la secuencia inicial. Otro ejemplo, también hay mucha gente que ha visto la película muchísimo, que ha visto mucho, se fija mucho en los personajes, en la música, pero realmente, por ejemplo, Fight Club, los títulos, comienza siendo una sinapsis, estamos como dentro de un cerebro, eh, y estamos viajando justamente un poco en la mente, que después sabremos que es la mente de un personaje, ¿ok? Cuando vemos varias veces la película, pues nos damos cuenta de la función que tienen los títulos en este sentido, ¿no? Y la función tan importante de que es justo lo que vamos a ver en la película, ¿no? El viaje mental de este personaje. Por eso ese nivel de detalle es
tan importante en este tipo de proyectos, ¿ok? Vamos a ver la secuencia, vamos a ver este viaje que, al que nos lleva el director y por qué funciona tan bien, ¿ok? Entonces, ese pequeñísimo detalle en donde nos damos cuenta que el concepto de los títulos es literalmente que estamos en la mente, ¿no? De uno de los personajes. Es un título súper minimalista, casi oscuro con azul, ¿no? Pero tiene mucho dinamismo, ¿no? Estamos completamente haciendo un viaje en la mente del personaje en sí, ¿ok? Eh, Así que es muy, muy importante ver este tipo fijarnos muchísimo en este tipo de detalles cada que veamos unos openings de una película o de una serie de televisión. Ya hemos hablado en el módulo pasado de Saúl Bass, de su influencia, que es realmente el que convierte en un arte los pósters o los openings o los créditos de una película. Es el primero que empieza a convertirlo en un arte. Eh, y justamente es un estilo que se replica muchísimas, muchísimas veces, ¿no? Esta es una película que no fue diseñada por Saul Bass, no fueron diseñados los créditos. Eh, Sin embargo, lo que tratan de recrear es la estética de Saul Bass en sí y nos cuenta también la relación que hay entre dos personajes, ¿no? Es Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, y lo que logramos con estos titles, que son ya clásicos, que son referencia eh, como diseño de títulos, es ver la relación y todo lo que va a pasar más adelante en la película. Bueno, entonces, de manera, aquí está.
En este caso, pues bueno, por supuesto la historia está ambientada en los años 60 y justo los openings tratan de recrear esto y esta persecución, ¿no? Que va a haber entre ambos personajes, ¿no? Es una joya estos openings que justamente se basan mucho en cierta estética de los años 60. Y eh, finalmente vamos a ver unos openings que ya que estuvimos hablando de Stanley Kubrick ayer, de ciertas cosas ahí, vamos a ver unos openings que son muy, muy diferentes a todos los que estuvimos viendo, pero vamos a analizarlos un poquito más a fondo, ¿ok? Eh, no tienen no se parece nada este opening a otras cosas que hayamos visto que se estuvieran haciendo en la época en la que salió esta película. Estoy hablando de Lolita, de Stanley Kubrick, y los openings, eh, como todo el cine de Stanley Kubrick, es muy analizado, ¿no? Las figuras que genera, los tipos de montajes, justo Odisea del Espacio la analizan mucho en universidades, ¿no? ¿Qué es lo que trato de decir? Y justamente hay todo un análisis acerca de este opening que hace Stanley Kubrick de la película, eh, pero primero vamos a verlo y ahorita lo estaremos analizando.
¿Qué es lo que sienten que el director nos está tratando de decir con esta toma? ¿Por qué no presenta al personaje? ¿Por qué presenta esto? ¿Por qué la música? Por qué esta parte en específico? ¿Qué se imaginan ustedes que nos quiere decir? No sé si hayan visto la película, pero ¿qué les dice este opening? Ok, piénsenlo, medítenlo. Eh, lo voy a volver a poner, pero sin audio para que estemos viendo, comentándolo. Eh, ¿Qué les evoca? ¿Qué sienten que les dice cuando ven este opening, ¿no? Que es completamente diferente casi que a cualquier opening, sobre todo a los que estuvimos viendo. ¿Qué sienten que hay, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué nos quiere decir el director? Es simplemente una escena tan sencilla, pero que a la vez nos dice muchísimo, ¿ok? Pues bueno, ¿no? Eh, quizá, quizá no lo vemos de una manera tan consciente, por así decirlo, eh, pero literalmente en el año en el que fue hecha esta película, ahorita les digo qué año fue, literalmente lo que el director hace es romper un tabú, ¿no? Eh, Lolita es del año 1962 y ¿qué es lo que hace? O sea, el director nos trata de romper un tabú, no nos presenta al personaje, nos presenta una parte del personaje, pero no cualquier parte, un pie, ¿no? Entonces, en muchos análisis que hacen específicamente de la película, de la escena inicial, es una escena, es una imagen casi
entre pornográfica, entre que nos está contando un fetiche, ¿no? Que son los pies, nos habla de inocencia, nos habla de feminidad. Es una imagen muy, muy fuerte porque llegar a sintetizar un personaje de esta manera, ¿no? Mostrar la delicadeza y todos los elementos del personaje de una forma así, es una, es realmente, es una verdaderamente brillante, ¿no? Eh, realmente no es una manera típica de presentar a un personaje y en la época, en los años 60, pues realmente no era nada normal, ¿no? Poder ver ciertas secciones de una actriz o cosas por el estilo. Pero estamos hablando de la película Lolita, ¿no? Que en sí es una obra completamente transgresora y completamente que trata un tema erótico, sensual, en muchos sentidos, ¿no? Y por supuesto, ¿no? O sea, el director no simplemente pone unos textos encima, sino nos pone una imagen casi hipnótica, casi llena de feminidad, en realidad dos fetiches, ¿no? O sea, el pie, la mano, en, en realidad es algo como muy importante, ¿no? Que el director nos quiere transmitir a través de esta simple y sencilla y maravillosa escena, ¿ok? Y nos transmite muchísimo, ¿no? Realmente todo lo que vamos a ver después viene de esta transversión inicial que vemos en esta escena, alguien pintándose los pies. Realmente muchos análisis consideran una escena casi pornográfica, pero de forma muy sutil, ¿no? Muy sutil llevada, algo que solo podría haber estado planeado, ¿no? Por la mente del director. Entonces, realmente pues vimos muchísimos ejemplos. Al Bueno, final, ya, ¿qué tan importante? comentando un poco este último, es como que si se toma su tiempo, ¿no? Y además los títulos siempre están del lado derecho y ahorita que lo volviste a pasar, pues no, nunca interrumpen esta acción de que le está pintando las uñas y no es que ella se los esté pintando, sino alguien más le está pintando Claro, las uñas. Entonces, sí, exactamente. sí, O sea, realmente es eso, ¿no? La, el- la parte de servicio, ¿no? De que alguien más se lo está haciendo, la parte del detalle. De hecho, no sé si sepan que hubo hace unos meses un escándalo en este canal que se llama Nickelodeon, que es un pie. O sea, el logotipo de Nickelodeon es un pie, ¿no? Que pues, parece chistosito, parece todo eso, pero se descubrió que detrás de todos los contenidos que hacía Nickelodeon, había un productor que tenía un fetiche con los pies, ¿no? Entonces, desde que hizo el diseño del canal, decidió que fuera un pie y en muchas de las secciones que hay con niñas actrices y todas estas series de Nickelodeon, siempre hay escenas de pies, ¿no? Entonces, pues de pronto, pues tú ves la escena y te da risa y todo eso, pero de pronto empiezas a darte cuenta que es algo recurrente en las series estas tipo adolescentes. Y te das cuenta que en realidad hay algo, porque siempre hay escenas de pies, ¿no? O un personaje muestra el pie, o lo muestra la cámara, o se está mordiendo el pie, o no sé qué. Entonces se descubrió pues que era un pedófilo, un fetichista y todo eso, ¿no? Y realmente, pues, realmente no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y en este caso, creo que es una cosa completamente al revés, ¿no? El director quiere que veas esa imagen, no quiere que los títulos estén encima o no quiere que sea un montaje. De hecho, tal cual es una escena que, como bien dice Bere, no la tapan los títulos, y que nos dice muchísimo acerca del universo de el pequeño piecito. Nos dice como escena muchísimo.
a lo mejor nos dice más que todos los openings que estuvimos viendo, ¿no? Que dan muchísima información y meten personajes nuevos. Este opening y lo analizan muchísimo, ¿no? Justamente porque era lo que el director quería, ¿no? Era ser transgresor, poner una escena que representara muchas cosas. La pérdida de la inocencia, ¿no? Esa es una de las también, de los también análisis que hacen de este opening, ¿no? Es un pie que es casi como muy pequeñito, ¿no? Pero que lo están pintando como mujer, ¿no? Podríamos decirlo en este sentido. Entonces, ya vimos la importancia. La idea es que ustedes pueden hacer un opening, ¿ok? Lo que he estado pensando es si todos hacen sobre el mismo tema, creo que podría ser muchísimo mejor. Y pues qué mejor que proponerles que hagamos este ejercicio acerca de la película que les estuve compartiendo ayer escenas, de Enoch, La Confesión, ¿ok? Entonces, ese es el ejercicio de lo que han visto de la película, de lo que han visto de la sinopsis. Les estaré compartiendo un poquito más de información. Imagínense que tienen la oportunidad de hacer el opening de esta película, ¿ok? ¿Qué elementos pondrían? ¿Qué música pondrían? Por supuesto, les vamos a dar los títulos que tienen que ir, como cualquier opening, pero a partir de eso, ¿qué estaremos trabajando? ¿Qué hay en los openings? ¿Cómo se comienzan a trabajar? ¿Cómo se conceptualizan sobre todo? Y insisto, no tiene que ser algo que tenga muchísima producción como la de Zombieland o como eso. Hay muchísimas opciones, ¿no? De poder hacer unos openings interesantes, ¿ok? Ustedes ya han visto la película, ya vieron, tienen un link donde ya saben de qué trata, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos de la película son los que podrían trasladar a un opening, ¿ok? Entonces, ese es el ejercicio. Justamente estaremos viendo en un par de clases. Ya vimos ejemplos. Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué hago yo cuando tengo toda la información de un proyecto? Y cómo comienzo a desarrollar la tipografía o la idea, o cómo si quiero algo en animación, cómo lo voy a hacer, o cómo voy a impactar a la audiencia, ¿no? Mostrándole el concepto que va a haber de la película, la historia o el personaje, ¿no? Literalmente esperamos que cada uno haga un opening completamente diferente para la misma película. Creo que va a ser muy padre ver como de los mismos temas diferentes variantes, ¿no? Entonces, ese es pues el siguiente ejercicio. Va a estar muy bueno, va a estar muy divertido. Espero que les queden unos muy buenos openings en este sentido. Pueden hacerlo con animación, con una sola imagen, con fotografías, con sombras, con diferentes cosas, ¿no? También con algunos estilos que también les podríamos estar compartiendo de la película. Y si quieren también, es algo que se usa mucho, también poner ciertos estilos, cómo los pondrían, ¿no? Entonces es como un poquito ver eso, cómo construimos, digamos, la película ya está, cómo construimos esos openings para que la audiencia vaya metiéndose en la atmósfera. ¿Ok? ¿Qué opinan? ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de este tema? Porfirio ahora está muy callado. ¿Qué te hicimos, Porfirio? ¿Perdón? Ahora estás muy callado. Es que estoy un poco cansado. Estuve trabajando 2 días de día y de noche, por eso estoy Ay, sí. más dormido que otra cosa. No, no es cierto. No, El pues con impacto de razón. los créditos de Zombieland. Ah, sí, muy bueno. Yo desde que vi esos openings dije, oh, por Dios.
¿no? Están increíbles. Eh, Como ven, es un tema muy importante, ¿no? O sea, no lo podemos dejar de lado, o el director no puede agarrar y decir, ay, háganle cualquier cosa, ¿no? Y pónganle el título X. Realmente hay muchísimo trabajo, ¿no? Detrás estaremos viendo otro par de ejemplos, pero justo el lunes vamos a ver como todo el proceso de conceptualización, ¿ok? Vamos a trabajar sobre la misma película, entonces vamos a ver qué ideas tienen, qué punto de vista les gustaría generar, y para que puedan desarrollar un muy buen ejercicio en este sentido, ¿ok? Hoy hubo pocos alumnos, me imaginaba como que era un viernes lluvioso, eh, brumoso, y dije, ahora van a entrar casi nadie. Nos, nos recomienda Alejandro, ¿qué es? Ah, claro, esta es una página donde están todos los títulos de películas, ¿es correcto? Yo la consulto muchísimo, justamente para ver qué nuevas series hay, qué nuevos openings hay, qué, qué ideas puedo sacar para ciertos proyectos. Se llama theartoftitle.com. Eh, Me encanta porque por medio de Steels podemos ver como toda la historia. Al final del día los titles hay que verlos como micro historias de lo que va a pasar, ¿ok? Al final nos están contando una pequeña historia, ¿no? Por eso su importancia es bastante grande. Eh, esta es muy buena aportación. Les estaré compartiendo el lunes otra, donde sí nos habla más de cada, eh, de una empresa que diseña los titles de todo lo de HBO, todos, películas, series y todo, y cómo la conceptualizan, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que, cuáles son las intenciones que tienen al diseñar series como Westworld o True Blood o varias justo de terror, ¿no? De las de El Conjuro. Ellos diseñan los opening titles y justo pues bueno, ¿no? Los procesos que tienen para conceptualizarlos, ¿ok? Eso lo estaremos viendo el lunes, así que vayan pensando qué pueden hacer que les quede muy interesante, ¿no? En este sentido. Así que chicos, pues bueno, sin más, tengan un gran fin de semana, no salgan de su casa si no es necesario, y nos estaremos viendo el lunes en Zoom, ¿ok? Igualmente, buen fin de semana a todos. Buen Igual, fin muy de buen semana. fin, cuídense. Gracias, bonito fin. Bye, descansa, Porfirio. Sí, Mañana gracias. hay clase de Green Screen. Sí, les vamos a enviar un par de videos eh, para que los vean en la mañana y nos vemos a las 6 por Zoom, ¿ok? Para ver Ok. cómo van con su personaje de astronauta. Muy bien, gracias. Hecho. Yo creo que va a cambiar la reunión de Zoom porque no sé si notaron que ya tenemos el Zoom normal, ya, ya funcionando y todo, ya hasta hoy nos hicieron caso con el proceso de pago. Entonces vamos a cambiar la reunión de Zoom de Green Screen para que sea sin complacencia. Y a lo mejor esto también para que entren directo, De hecho, ¿no? ahorita entré directo. Claro. Sí, es que ya le quité la contraseña justo a esto. Ah, ya. Perdón, aprovecho, disculpe, una pregunta. De Green Screen, cuidado, hija. ¿Tiene que ser el del astronauta o puede ser el mío? Puede ser el tuyo, Ah, cualquiera ok. de los dos. Ah, perfecto. Es como había comentado que podría ser uno u otro. Y como ayer la sesión que vi era del astronauta, dije, ay, a lo No, mejor. no, no, el astronauta es como para verlo como base para quitarle el green screen. Pero si Ujú. tú tienes tu video ya grabado,
puedes usar ese, ¿no? El que hice del Firulais, ese lo grabé con green screen. Sí, puedes usar ese. Puedo usar ese. Exactamente. Ok, perfecto. Hecho. Ahí Pues descansen y bueno, algunos los vemos mañana y si no nos vemos el lunes a las 9. ¿Mañana hay sesión? Sí, sería a las 6. Probablemente Ah, sean, a las 6. sí, a las 6. Ay, no voy a poder estar, oiga, tengo una junta de la escuela de mi hija a las 6. Ah, bueno, sí. Ah, no, va a ser por Zoom también. Ah, bueno, ya sé cómo me las arreglo. Ya. Sí, si no lo Sí, grabamos. sí, bueno, voy a tratar, si no, me meto en Zoom aquí en mi teléfono a la reunión y acá en la computadora me meto a la clase. Ok, sí, como Ya, tú quieras. Luego, estas clases funcionan más verlas grabadas por todo lo que estamos viendo de los menús, ¿no? sí. De verdad, no hay canal de YouTube para esas ahorita, ¿verdad? Sí, se los estaremos compartiendo. Ya con De todas, ambos. desde la primera a la segunda, Ah, todas ok, las seis. igual de el montaje también. Sí, también. Ah, ok. Por si se Bueno, pues, perdieron alguna clase, y las sí. estaremos ahí. Varios chicos, de hecho, me escribieron que no podían hoy, que si se las grabábamos. Ah, ok, Por eso ya me imaginaba. Pero bueno, muy bien. ahí estaremos. Claro que sí, gracias. Cuídense. Buenas noches. Descanse. Nos vemos, descansen. Igual. Gracias.